Juan Carlos I, su majestad, el rey emérito, está hasta las narices y adelanta de manera urgente su viaje a nuestro país, España. Estaba previsto en un principio que llegase con motivo de las regatas del próximo 25 y 26 de noviembre en Sanjenjo, pues el próximo fin de semana, es decir, como muy pronto el viernes. Hace unos días nos comentaban que iba a llegar el 22 de noviembre, una fecha muy sintomática porque precisamente un 22 de noviembre fue cuando le proclamaron rey allá por 1975, pero sorprendentemente, según traslada el entorno de la familia real a la agencia de noticias EFE, el rey emérito va a llegar mañana o a más tardar el martes y tiene muchos motivos de peso precisamente para acudir a nuestro país. En los últimos días y en las últimas semanas se ha hablado mucho sobre el papel del emérito, un emérito disgustado con el rumbo político que está tomando este país. Son las palabras que nos llegan por parte de su entorno. Está molesto con su hijo por su faceta precisamente como hijo, pero también molesto con su hijo por su faceta como rey. Al mismo tiempo sabe que Pedro Sánchez es garantía segura de que la monarquía va a desaparecer antes o después, y precisamente a tales efectos aseguran que va a poner toda la maquinaria necesaria para hacer lo que sea precisamente necesario, valga la redundancia, para velar porque la continuidad de la corona se produzca y sobre todo para velar que su nieta, que parece ser que es la única que le quiere dentro de esa familia que ocupa el Palacio de la Zarzuela, que su nieta Leonor llegue algún día a reinar. Para eso pues tiene en su haber mucha información, relata El Cierre Digital, desde trapos sucios de Pedro Sánchez, el Partido Socialista Obrero Español, Esquerra Republicana de Cataluña, el PNV o Junts per Catalunya. Se nota que Juan Carlos I ha puesto y ha tirado de sus contactos para enterarse de cositas que podrían tambalear el gobierno. Esta es la información que se lleva comentando desde hace días, pero es que también este tema le va a tocar muy de cerca tanto a su majestad Felipe VI como a su mujer, una Leticia que reniega muchísimo de Juan Carlos, que reniega del apellido Borbón, pero seguramente el día que el emérito ya no esté entre nosotros estaría encantada de recibir esa retribución económica que hablan, según cifran algunos medios de comunicación especializados, en 2.000 millones de euros, que se dice pronto, pero es una auténtica fortuna. Es cierto que tanto Felipe VI como Leticia, en un alarde de querer, pues de alguna manera, renunciar y renegar de todo lo que tenga que ver con el apellido Borbón y sobre todo con el nombre de Juan Carlos I, dijeron que ellos no iban a aceptar ni mucho menos el testamento, es decir, que ellos no iban ni mucho menos a aceptar la herencia por parte de Juan Carlos. Eso sí, no va a ser necesario, y es que según destapa en el día de hoy Voz Populi, lo cierto es que Juan Carlos I ha interpretado, al pie de la letra ese mensaje que le lanzó su hijo hace algunos años atrás, y no va a ser necesario que renuncien, ni Felipe VI, ni en consecuencia tampoco Leticia, a esa fortuna que va a dejar para sus herederos. Y es que, sorprendentemente, ese mensaje de no queremos tu dinero ha provocado que Juan Carlos I, pues de alguna manera desherede a Felipe VI, revoque su anterior testamento, que lógicamente pues privilegiaba muchísimo a su hijo, y sorprendentemente pues lo desvela este medio de comunicación diciendo que los cambios que Juan Carlos ha hecho en su testamento afectan gravemente al rey Felipe. Estos cambios además no los hace desde Abu Dhabi, no, los hace cada vez que visita su país. Según destapa el citado medio de comunicación, Juan Carlos I pues busca precisamente dejar en buenas manos su herencia, y según fuentes consultadas por ese medio, quiere dejar solamente dinero a sus hijas. A Felipe VI prácticamente nada, por no decir absolutamente nada, cero. Todo el dinero, toda la liquidez quiere que lleguen tanto para la infanta Elena como para la infanta Cristina, que son precisamente las dos hijas que le han demostrado que le siguen queriendo, porque la realidad es que Felipe VI ha renegado a tales extremos que la relación con su padre está prácticamente rota, por no decir que lleva bastantes años ya que es inexistente. Ese dinero, esa liquidez se gestiona de una manera pues complicada. Ya sabemos que que Juan Carlos I siempre ha tenido muchas propiedades y lo que está haciendo precisamente es venderlas, liquidarlas, conseguir cash, conseguir efectivo, y el día que tenga que dejar su fortuna a alguien se las va a dejar. Tanto Elena como Cristina podrían heredar una cantidad, como hemos dicho, muy importante, y además lo harían a mitad, es decir, una 1.000 millones y la otra otros 1.000. Una situación que algunos incluso dicen que podría privilegiar o que podría pues dar una alegría a Froilán, y es que según comentan, pues Juan Carlos I no desea ni mucho menos que el fisco español pues se lleve una tajada de esta herencia. Dicen pues que con el caso de Cristina no va a haber demasiado problema porque ella está residiendo actualmente y su domicilio fiscal está en Suiza. Precisamente desde Suiza es donde él va a gestionar esa herencia. Se habla de que ha hablado precisamente con un notario suizo en territorio suizo para que gestione todo su patrimonio, también otro en Londres, y desde ahí se va a gestar absolutamente todo. En el caso de Elena sí que hay un cierto problema porque dicen que ella es residente en España y lógicamente pues el fisco tendría algo que decir. Tampoco los impuestos para las herencias son demasiado escandalosos, pero ya sabemos que un 1, 2, 3% de una fortuna de 2.000 millones, pues algo sí que se queda por ahí. Pero dicen que podría buscar la fórmula Froilán, que es más ni menos que su nieto, que está viviendo en Abu Dhabi,
Dhabi, que está pues precisamente residiendo allí y es pues declara sus impuestos allí, es decir, gestiona su patrimonio desde allí, y que podría pues de alguna manera beneficiar muchísimo a su nieto mayor, que recibe en Abu Dhabi, que facilitaría mucho las cosas a la hora de dejar tan importante suma de dinero. Eso sí, tampoco significa que las noticias sean tan malas en lo que a las herencias se refiere, porque hace ya unos años, bueno, precisamente a comienzos de este año, hemos hablado de la herencia que ha recibido Leticia y que poco se ha hablado en los medios de comunicación. Ha sido una herencia millonaria por parte de una familia completamente desconocida y ajena para la Casa Real, que después de haber estado pensando mucho si recibirla o no, sí que la aceptaron. ¿Cómo son las cosas? Hacen como que no van a recibir nada de Juan Carlos I, pero luego hay otro tipo de herencias que sí que aceptan, ¿no? Se trata concretamente de una herencia valorada en 10 millones de euros que recibieron hace algunos años, un patrimonio millonario de una persona que no conocían absolutamente de nada, una persona que simplemente en su herencia dejó precisamente su dinero tanto a Felipe VI como a Leticia, un patrimonio valorado a fecha de hoy en 10 millones de euros y una fortuna que tuvieron dudas de si aceptar o no, porque era una persona que no conocían de nada y que le dejó locales, propiedades y un patrimonio que, como digo, es y sigue siendo completamente millonario. Así que, como vemos, Leticia tiene asegurado su futuro. De hecho, algunos dicen que incluso en caso de romper con Felipe VI también tienen ya pactados unos acuerdos prematrimoniales de ruptura, por así decirlo, en el que recibiría una residencia de invierno, una residencia de verano, una compensación anual. Así que de alguna manera Leticia tiene las espaldas cubiertas, pero como digo, la situación es verdaderamente alarmante. Juan Carlos I es consciente de ello, de que a nivel político la cosa no está demasiado bien, y pues ya prepara una herencia en la que Felipe VI no figura por ningún lado, así que nadie espere que tenga que renunciar ni hacer ningún proceso el día que, Dios no lo quiera, que sea pronto, Juan Carlos I pasa mejor vida. En ese momento Felipe VI ni siquiera tendrá que renunciar a la herencia porque, según comentan, ha sido desheredado. Luego habrá la polémica de si le tiene que quedar la legítima, de que sí que tiene que recibir algo, pero la información es esta, que Juan Carlos I deja todo a las infantas, todas sus únicas hijas, vamos, y todas a las únicas personas que parece que le siguen respetando a fecha de hoy, porque la situación es francamente tensa entre Felipe VI, sus hermanas, entre Felipe VI, su madre, y entre Felipe VI y el emérito. Así que, como vemos, tensión familiar en todos los sentidos, y al mismo tiempo nos encontramos con la noticia impactante, después de todo lo que hemos comentado, de que Juan Carlos I quiere pasar la Navidad en Madrid con su familia, quiere que le acojan en su casa una de sus hijas, que tiene una propiedad muy grande, que acaba de estrenar después de una importante reforma de 500 metros cuadrados por la zona del barrio del Niño Jesús, y a partir de ahí, bueno, pues ver cómo se come el turrón, cómo se come las uvas y cómo comienza el año. Vamos a ver, porque los deseos de Juan Carlos I, dicen, son asentarse de manera definitiva en España. Esto no significa que vaya a ser residente fiscal en España, porque ya vemos que el tema fiscal juega un papel importante, simplemente estar temporadas, que no sea que pueda estar apenas 2 días como le ha sucedido, o 2 horas como ha sucedido cuando visitaba el 31 de octubre el cumpleaños de su hija después de la jura de la Constitución, de su nieta, mejor dicho, no de su hija, de su nieta Leonor. Pues bien, eso va a cambiar. Juan Carlos quiere establecerse en España, quiere establecerse en Madrid y controlar de cerca tanto a su hijo Felipe VI como al actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y para ello ya dicen que ha tenido contactos con algún amigo que le podría ceder un palacio o simplemente comprar una propiedad. Esos son los deseos y esos son los anhelos de Juan Carlos I. De hecho, dicen que esta visita va a ser la más larga, que va a estar una semana en Sanjenjo, no solamente con motivo de la regata, sino una semana en España, porque tiene muchas ganas de estar en nuestro país.